Queridos oyentes, es un gusto estar compartiendo a través de las ondas de Poder 1030. Un abrazo enorme, un cordial saludo. Usted que está en sintonía de la emisora, queremos hacer extensible este saludo a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Usted, ahí donde está surcando Radio Poder 1030, como también a través del Facebook. Gracias por estar en sintonía de Poder 1030. Nos dicen que la gente nos escucha en los centros penitenciarios. Claro, por supuesto que sí. Ese saludo también lo hacemos extensible a cada uno de ustedes. Empezamos de esta manera su programa Calidad de Vida. A veces vemos y corazones no sabemos, dicen. Pero en lo más profundo del ser hay un clamor, hay un grito. Ahí donde papá, mamá levanta los ojos y dice: Dios, por favor, eres tú mi única esperanza. Hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir el programa con Abel Martínez. Él es ministro ordenado, un hombre teólogo. Bienvenido, Abel. Hola, Gustavo. Es un placer estar aquí con usted. Gracias por invitarme. Es un gusto saber que usted escucha Calidad de Vida. Siempre veo ese compartir y esas palabras, y eso anima mucho a todo el equipo de Calidad de Vida. Claro que sí, Gustavo. Ha sido para mí de inspiración. Desde que yo empecé a escucharlo, me di cuenta que hay algo especial. Y lo he compartido y personas han dado testimonio de ello, de que ha bendecido sus vidas. Qué cosa linda. Abel, cuéntenos cómo fue su niñez. Dios mío, fue un poco terrible. A ver. Bueno, gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de compartir como una forma de testimonio. Mi niñez fue como la de la mayoría de los niños, pero creo que nacimos en una situación de pobreza extrema. Desafortunadamente en cierto sentido, pero afortunadamente en otro sentido. ¿Por qué? Desafortunadamente porque carecíamos de cosas elementales, a veces del mismo alimento. Uh-huh. El vestido. Recuerdo que en una ocasión yo compartía en la iglesia donde me congrego, uh-huh, que yo no conocía los carros como hasta que tenía una edad como de 4 o 5 años de edad. Ya. Nunca lo había visto. Uh-huh. Es casi difícil de creer, uh-huh, pero yo recuerdo que estábamos en la escuela, yo iba de visita, ya, como lo que es el pre-kinder, uh-huh, y estábamos dentro del salón cuando oímos un zumbido y todos los niños se salieron del salón, yeah, para ver lo que venía. Yo también, yo asombrado, dije, ¿qué será? Y era un pickup. Uh-huh. Lo recuerdo como una película porque lo miré que bajó así la montaña, bajó una parte que cruzó por el río, luego subió y cruzó por en medio del pueblito donde estaba la escuela y la casa de mi abuelo así enfrente. Uh-huh. Y todos los niños corrieron detrás del carro para verlo. Imagínense. Qué interesante. Entonces yo digo, wow, ¿quién va a creer que crecimos en esa condición? Pero gracias a Dios en la niñez, después de todo lo que experimenté y todas esas cosas, me doy cuenta que la escasez me hizo ser la persona que soy ahora. Yeah. El entender que tú puedes compartir con alguien algo de lo que tienes porque sabes lo que es no tener absolutamente nada. Sabes lo que es tener hambre. Sabes lo que es desear un pedazo de pan. Pero en mi niñez, como les dije, fue como la de otros niños, pero hay muchas cosas que las tengo en la mente. Yo recuerdo que no comíamos dulces solamente en el tiempo de la Navidad, allá le llaman la Nochebuena. Yeah. Mi papá hacía unas piñatas, las hacían de barro, uh-huh, la olla de barro. Interesante. Y la llenaban con naranjas, trocitos de caña, que ahí mismo se producía, cacahuates que se producía ahí. Yeah.
y un puñito así de dulces para una buena cantidad de niños de todo el pueblo. Imagínense. Interesante. Rompíamos esa piñata y si llegabas a arañar un dulce por ahí, eras el suertudo del año. ¡Wow! ¿Se imagina usted, Gustavo, cómo uno va evolucionando y todo eso? Pero eso es parte de mi niñez cuando estábamos, digamos, yo nací en el estado de Chihuahua, México. Allá en un pueblo remoto, como les dije, donde no se conocían, los carros casi llegaban allá de vez en cuando. ¿Cómo se llama el pueblo? San Andrés, municipio de Morelos, Chihuahua. Yeah. Allí nací y pasé mis primeros 7 años de vida. Y después nos mudamos al estado de Sinaloa, en el cual viví 8 años. Yeah. De hecho, viví más de 10 años, sí, como unos 10 años en el estado de Sinaloa, pero viví en diferentes ciudades. Fíjese, mi papá nos llevó del estado de Chihuahua. Primero nos mudamos a un lugar en Baja California. Vivíamos en la frontera con California, un lugar llamado Jacumé. En el lado mexicano, eso es un ejido, es un pueblito pequeño. Yeah. Todo mundo se conoce. Y vivíamos en ese pueblo por unos, 6, 7 meses, pero caían unas nevadas, Gustavo, que llegaban hasta la cintura a las gentes. Yeah. Y allá no ponen sal o ese ice melter que hay aquí para derretir el hielo. Allá se hacen pistas de patinar. Y salías de la casa y mirabas la montaña así alta de nieve. Yeah. No acostumbrados a eso, imagínense. Estuvimos algunos meses por ahí. Por cierto, les comentaba yo a unos amigos que con mi papá anduvimos haciendo unos hoyos para poner postes que dividen la línea de Estados Unidos con México. Oh. ¿Se imagina usted? ¿Hace cuántos años? En 1972. 1970. ¿Cómo se llama el papá? Mi papá se llama Cristino Martínez. ¿Y la mamá? Juana Magallanes. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Ay, Dios mío, somos 9. Bueno, son 9 hermanos. Somos 9, gracias a Dios, 4 varones y son 5 mujeres. La mayor ya partió con el Señor hace algunos años, pero sí, somos una familia grande, muy acomodada. Porque en un cuartito pequeño teníamos que dormir se acomodan todos. Bien Nos teníamos que acomodar. Pero sí vivimos algunos meses allá y luego nos regresamos por causa del frío tremendo que había, que no se podía soportar. Vivimos ese tiempo allí y nos fuimos de nuevo a Chihuahua a vivir de nuevo a ese pueblo, pero en una casa prestada. ¿Le puedo contar algo? A ver, nadie está escuchándolo. En aquel tiempo, desafortunadamente había mucha siembra de drogas y cosas así. Subía el gobierno con los soldados a hacer excursiones para buscar droga. Y llegaban con lujo de violencia a las casas, golpeaban a todo mundo, los torturaban. La gente del pueblo pacífico, aunque ellos no estuvieran involucrados en narcotráfico, salían huyendo del miedo despavoridos. Los soldados se ponían en rodillas así y disparándole a las personas corriendo. Hermano, es como difícil de creer, pero a mí imagínese, 6, 7 años de edad, mi edad, y yo tenía hermanos más pequeños, obviamente, y hermanos mayores. Yo soy el cuarto en la familia. Y recuerdo que en esa ocasión entraron los soldados a la casa buscando droga. Había unos costales llenos de maíz y de frijol, no sé qué había allí. Rompieron los costales, hicieron un tiradero allí dentro de la casa. Increíble. Había una maleta que tenía la llave porque era de mi hermana mayor. Tenía enllavado. A disparos la rompieron. Wow. Imagínense ustedes esa violencia, buscando droga. Nada, gracias a Dios, nada encontraron, se fueron. Pero lo tengo como que fue como un trauma, ¿no? Ver que eran tan salvajes en la forma de actuar, según ellos, haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas que pasamos en la niñez. Después de ahí, como a los 7 años de edad, nos mudamos al estado de Sinaloa.
Vivimos en una ciudad llamada San Blas, Sinaloa. Por cierto, anoche yo lo mencioné donde estaba hablando. Y allí vivimos un tiempo. Después de ahí nos mudamos a un puerto. ¿Y cómo fue su niñez? Pues fue... En esos tiempos. Era muy difícil. Era muy difícil. Mire, Gustavo, cuando nos salimos de ahí, de un lugar a otro, un lugar a otro, no terminábamos el ciclo escolar y volvía a comenzar. Así que yo estaba en segundo grado, ya tenía que estar como en tercer, cuarto grado de la primaria. Perdí 2 o 3 años de estudio por estarnos mudando de un lugar a otro. Muy difícil. Muy, muy difícil. Así que llegamos a ese lugar y pues íbamos a la escuela descalzos. ¿No había calzado? No había calzado. Wow. No había calzado. ¿Y la mamá qué decía? Bueno, la mamá, una mujer muy sumisa a su esposo, yo creo que acostumbrados también a esa pobreza tan extrema, las dificultades para desenvolverse en un pueblo, en una ciudad, yo creo que eso hacía que ella más que nada se dedicara a la casa, a cocinar, a lavar la ropa para el montón de muchachos. ¿Y solo el papá generaba el ingreso? Solo el papá, no, de hecho nos llevaba a trabajar a nosotros al campo. No sé si es porque no estábamos en la escuela o en las vacaciones, pero todos mis hermanos y hermanas nos íbamos a trabajar al campo a piscar tomates, a piscar algodón. Ahí estábamos a las 5 de la mañana en el campo de algodón, golpeando la cara, matando los mosquitos. Imagínese. Entonces, sí, de esa manera, pues mi papá nos llevaba para que le ayudáramos a proveer para la casa. Interesante. Todo niño tiene un héroe. Correcto. ¿Cuál era tu héroe de niño? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Por qué? Porque mi mamá siempre fue cristiana. Oh, qué interesante. En toda la extensión de la palabra. Dios la bendiga, mi madre ya tiene 81, 82 años. Qué lindo. Yo siempre la vi a ella como un ejemplo. Ella era mi héroe, ella era la salvación, ella era la que nos sacaba de los apuros. Era la que nos corregía. La tengo bien presente cuando yo era muy pequeño y a todos mis hermanos. Cuando íbamos a comer, tomábamos el plato y la cuchara para tomar. Decía, ¡Ey! ¿No has orado? Así. Y empezábamos a hacer la oración. Di la oración. Decíamos decíamos textos de la Biblia. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones, pero llena de contiendas. Uno de los proverbios. Y cuando nos íbamos a dormir, nos tirábamos al suelo allí donde dormíamos, se ponían las cobijas, todos bien acomodados, unos arriba y otros debajo de la cama. Claro. Y luego nos decía, ¿ya oraste? Sí, ya oré. Pues yo no te escuché. Wow. Di la oración. Aunque estuvieras muy cansado, te tenías que levantar para orar. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Decía mi mamá, me haces dormir confiado. Oh, la Biblia dice, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Sabiduría de mamá. Sí. Y nos enseñó también Proverbios 1:7. Y ahí nos tenía repitiendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ella nos enseñó San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. ¿Cree usted, hermano, que son 50 años que yo sé esos pasajes de la Escritura? Ahora, porque el Señor, por medio de mi mamá, lo hizo. Ella es mi... La pregunta es, ¿la mamá era de carácter fuerte o el papá? Creo que los dos en cierta forma lo eran. Porque en este caso, mamá ha sentado precedentes en sus hijos. Mamá sabía leer y escribir. No sabía. La pregunta justamente viene a ello. ¿Cómo es que le enseñó versos de la Biblia si ella no sabía leer? Porque se lo enseñaban, su papá se lo enseñaba que lo aprendiera de memoria. Qué bonito. Ella lo decía y no lo sabía leer. De hecho, no sé si me permite, Gustavo, contarle. Después de que estuvimos en
en esa ciudad de San Blas, nos mudamos a otro lugar y luego llegamos a un puerto pesquero que se llama Topolobampo, Sinaloa, la bahía de Ohuira, en el estado de Sinaloa. Yeah. De hecho, es la segunda bahía más grande del mundo. Llegamos a ese lugar y mi mamá pues no encontraba dónde congregarse, no había un lugar, no había una iglesia apostólica, solo había 2 templos en el lugar. De hecho, había 3 templos, 2 templos católicos en las montañas, en la montaña más grande, en la pequeña donde nosotros vivíamos, y había un salón del reino de los testigos de Jehová, a los cuales respeto mucho, a ambos. Llegaron unas señoras, no se me olvida, llegaron a la casa, saludaron muy amablemente a mi mamá, ella les respondió y empezaron a hablar con ella. Mi mamá las hizo pasar, eran 3 personas, una muchacha muy joven y 2 señoras, y le empezaron a hablar de la Biblia y sacaron un libro amarillo bien bonito que hoy yo estaba ahí viendo qué lindo ese libro. A mí siempre me han gustado los libros. Y decía, qué bonito, y miré que decía mi libro de historias preferidas o mis historias favoritas. Eran las señoras testigos de Jehová y estuvieron años con mi mamá visitándole. Yo le agradezco siempre a Dios por esas personas, porque le empezaron a hablar a mi mamá y le dijo, miren, pues yo creo en Dios y yo ya fui bautizada y todo. No, pero permítanos traerle la enseñanza de las historias bíblicas. Y le empezaron a traer muy amable. A mí me gustaba escuchar lo que ellas hablaban y me regalaron uno de esos libros. Como en 1 o 2 meses yo ya lo había terminado, estaba listo para el siguiente libro. Y cada libro que me daban lo leía como en una semana. Entonces allí fui aprendiendo las historias, pero la historia con relación a mi mamá, porque usted preguntó, Gustavo, que si mi mamá sabía leer, ella les dijo, cuando le decían, mire, lea aquí, no puedo leer, yo con dificultad escribo mi nombre. Y con la Biblia le enseñaron a leer. Con la Biblia esas personas vinieron mes tras mes, no sé si estuvieron 2 o 3 años, estuvieron mucho tiempo visitando. Cuando se fueron mi mamá ya sabía leer. Qué cosa linda. De hecho ahorita mi madre está escribiendo, copiando la Biblia. Lleva, no sé si 1 año o 2 años, va como en el libro de las crónicas, por ahí va. Está copiando. Palabra por palabra, está copiando la Biblia. ¿Por qué? Porque tienen un reto todos, mi familia ya, algunos ya la terminaron. Copiando, escribiendo en libros, en cuadernos. Y ella lo está haciendo y siempre que platicamos me dice, hay muchos nombres bien difíciles, dice, y no sé cómo escribirlos. Le escribo una letra y la tengo que volver a escribir. Dice, ahí lo tengo todo tachado. Y le digo, no lo tiene que escribir perfecto. No, pero es que si es la palabra de Dios, la tengo que escribir bien. Qué linda, qué Imagínese. linda. Abel, es muy difícil encarar la vida cuando uno está pasando necesidades, cuando uno tiene que dormir en las noches con el estómago sonando por hambre, porque finalmente no hay comida en la casa. ¿Cómo fue tu adolescencia? Tuve que trabajar, Gustavo. Les mencionaba también a algunas personas, porque siempre me gusta compartir el testimonio de tal manera que Dios hable a la vida de las personas. Mi primer trabajo que yo tuve fue de cuidar unas vacas en un terreno para que comieran allí. El Señor me llevaba en su camioneta. Yo tendría unos 9 años de edad. Imagínense, no trabajaba todos los días porque iba a la escuela, pero había unos días a un cierto horario. Y al final de la semana, el Señor me llegaba a la casa y me daba un billete de 20 pesos y 2 litros de leche. Ese era mi pago por semana. Después, cuando ya tenía como unos 13, 14 años, vivíamos en ese puerto que le mencioné, donde yo me iba a pescar desde la orilla, en el puerto, en la bahía, a pescar. Y bueno, llevábamos pescado para comer en la casa. Mi papá era pescador, pero llevábamos para comer, pero principalmente para venderlo y sacar algo de dinero y poder comprar comida para la casa.
Llegó al grado en que yo estaba, digamos, ya un poco más grande cuando estaba yo en primero y segundo de secundaria. Cuando estaba en primero de secundaria, yo mandaba mis libros de la escuela. Ahorita ya casi no se usan esos libros, ¿verdad? Todo es electrónico, son las computadoras y todo eso, pero venía mi hermana, recogía en la escuela los libros y me daban las llaves de la lancha donde yo me iba a pescar. Ya. Ni siquiera iba a la casa porque el tiempo apremiaba. Yo salía a las 7:15, 7:30 de la noche y de ahí me iba a pescar y pescaba toda la noche, trabajaba. A veces no pescaba nada. Trabajaba toda la noche, a veces llegaba a las 9, 10 de la mañana a la casa, me dormía por un lapso de 2 horas, me levantaba y a la 1:30 tenía que estar en la escuela. ¿Y no te dormías? ¿O cansado Me también? Me quedaba dormido en la escuela oyendo al profesor de matemáticas especialmente. Intersección de A en B. Ay, Dios mío, qué aburrido. Pero lo que pasa es que estaba cansado. Claro. Estaba cansado, pero sabe que en eso de la escuela, yo recuerdo que se me grababan fechas, nombres, historia, sacaba puro del 90% para arriba en las calificaciones. Yeah. En el lenguaje español, sacaba buenas calificaciones. Si se trataba de historia, me memorizaba datos, nombres, fechas y todo eso. Pero las matemáticas, la química y la física no entraban jamás. Le tenía en mi aversión cabeza. a todo ello. ¿Cómo fue la relación de papá y mamá entre ellos? Entre ellos, desafortunadamente, no fue muy buena. Ya. Por causa de que mi padre dejó el camino de Dios cuando era muy joven. Y se convirtió desafortunadamente en un hombre pues que no era muy responsable en la casa. Ya. Él bebía, él trabajaba, como le dije, en ese lugar, enfocándonos específicamente en ese tiempo. Él ganaba mucho dinero, él era tiburonero. Ya. Iban a pescar tiburón y agarraban 1 tonelada de tiburón, lo traían a la orilla. Unos que le llaman ahora hammerhead, le llaman en inglés, esos le llaman tintorero, unos tiburones más grandes que esa ventana que está ahí. Ya. Y mi papá llegaba, ganaba ese dinero y pasaba unos días bebiendo y al rato no había ni qué comer en la casa. Wow. Imagínense. Entonces la relación de ellos no era muy buena. Mi mamá siempre lo respetó, siempre le dio su lugar como su esposo. Ella siempre fue un ejemplo, lo vuelvo a repetir. Qué lindo. Sí, siempre fue un ejemplo, pero él trataba de proveer, pero le ganaba el vicio, le ganaba el mal comportamiento, le ganaba él desafortunadamente. ¿Y en alguna manera afectó eso en la vida de tus hermanos y en tu vida? Mucho. ¿En qué sentido? Mucho, mucho. Personalmente, yo tengo recuerdos, en una ocasión yo estuve enfermo, algo me pasó, no recuerdo. Ya. Y yo estaba acostado en mi cama. Perdón, sí estaba acostado en mi cama y lo tengo como un recuerdo que fue un mal recuerdo. Mi papá estaba acostado en el otro lado de la cama. Ya. Y yo me sentía tan mal que puse mis manos en la espalda de él porque quería llamar su atención. Ya no era un niño, yo era un adolescente. Ya. Y yo quería que me dijera, hijo, ¿qué tienes? O quizás que me dijera, ¿quieres un vaso de agua o algo? Me sentía tan mal. Toqué su espalda y me aventó la mano. Wow. Me la aventó así con fuerza, como diciendo, no me toques. Ya. Hermano, eso me afectó tanto. Entonces, todo eso, eso solamente por mencionar algo. Es un poco sensitivo esto que voy a decir, pero cuando él estaba borracho se hacía el enojado, el sentido y tomaba cuchillos y decía que se iba a matar y ahí lo andábamos persiguiendo y se los ponía. Oh, yeah. No, papá, no te hagas nada y agarrándole la mano. No, papá, usted ya no debería de tomar. Dices bien, hijo. Dices bien, hijo. Y de repente él empezaba a hablar de la palabra de Dios. ¿De borracho? De borracho empezaba a hablar la palabra de Dios. Yeah. Y decía, y contaba relatos de la Biblia, de todo, absolutamente todo, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Contaba historias y nos dejaba a nosotros entusiasmados con lo que hablaba. Pero él no dejaba de ser borracho. Porque él era
¿Asistía a la iglesia antes? Sí, claro que sí. Él fue bautizado desde muy joven. Y él parece que era maestro de escuela dominical y hasta eran casi como consejeros del pastor. El pastor de la iglesia en ese tiempo era un hermano de mi papá que ahorita lleva más de 52 años de ser pastor. ¿Qué es lo que ha influido en el papá para tomar esa decisión de beber? Yo creo que la mala costumbre que tenía antes de venir al camino de Dios, yo personalmente eso es lo que creo. Puedo estar equivocado, pero creo que un descuido en el vivir cristiano le llevó a orillarse, a acercarse otra vez al mal. Para mí fue traumatizante, porque el primer borracho que yo vi en toda mi vida fue mi padre. Yo no sabía lo que era un borracho. Eso estamos hablando de allá de 1973, ¿Y cómo 74. te ha afectado a ti? Me afectó mucho al grado que cuando vivíamos en ese puerto, todo mundo bebía, grandes y pequeños, hombres y mujeres, esposos, esposas, todo mundo bebía, había droga, había todo. Pueblo chico, infierno grande. Grandísimo. Y nos mandaban a nosotros a comprarle la cerveza, el licor a los expendios, a los lugares donde vendían, y nosotros los comprábamos. Nos mandaban a encenderles el cigarro, la bola de borrachos que estaban ahí, enciéndeme el cigarro, íbamos a la estufa y prendíamos el cigarro. Imagínese un niño de 13, 14 años. Pues a los 13, 14 años ya empiezas con las drogas, empiezas con el alcohol. Eso fue el caso mío. ¿A los 13 años? A los 13, empiezas no haciéndote un alcohólico, pero a los 17, 18 años ya era un alcohólico y ya era un drogadicto. ¿Y todo empezó? Todo empezó precisamente con eso, con estar probando aquí y allá y estar conviviendo con personas que vivían de esa manera. Con gente que todos los fines de semana bebían viernes, sábado y domingo. Que era una fiesta, que era un desorden, que eran pleitos, que era violencia, que eran pleitos de fin de semana, a veces la misma familia, allí mordiéndose unos a otros. Era terrible, hermano. Estamos hablando de 18 años, 17. De los 15 a los 17, 18 años. De los 18, ¿Cómo es eso que ustedes tenían una economía muy baja, pero no había esa economía baja para beber? No, porque para drogarse. La cosa es que era baja precisamente debido a que se gastaba el dinero en el alcohol. Si ese dinero se hubiera usado en comprar alimentos, pues no hubiéramos padecido. Había ocasiones en que había solamente para hacer tortillas y teníamos que ir a pescar para comer. Conseguíamos la carnada, nos íbamos a la orilla, caminábamos a veces 1 kilómetro, 2 kilómetros. Para ir a pescar nos traíamos una bolsita llena de pescaditos a freírlos para comer para la cena. Teníamos que ir como en el tiempo antiguo a cazar para poder comer. Íbamos a pescar, imagínese usted. ¿A qué nivel has llegado en cuanto a la bebida y a la droga, Abel? A un nivel muy profundo de hundirse. A los 18 años yo me mudé de la ciudad esa donde vivía a la frontera. Y las fronteras son terribles. Hay muchas oportunidades, pero hay gente de todas nacionalidades y hay una mezcla de cosas que si te descuidas te hundes más. En la ciudad de Nogales, Sonora, yo llegué en 1985, 86. Y empecé a trabajar y todo, pero luego conseguí trabajo en un restaurante que estaba a un bloque de la línea fronteriza. Ahí pasan las gente de Estados Unidos, pasan caminando a comer y todo eso. Y un movimiento de dinero en dólares. Había ocasiones en que yo gané $300 en una noche solo de propinas ahí en ese lugar. Entonces, eso propicia que tú te envuelvas en comprar drogas, en comprar cosas que no convienen. Y me fui envolviendo. Disculpen que les voy a decir esto, pero empecé a fumar la hierba, la marihuana. Después me ofrecieron unas pastillas y las empecé a probar de poquito, al grado que después los que consumían eso, la cortaban en 4 pedacitos, se tomaban un cuartito y ya andaban influenciados. Yo me podía tomar 3 o 4 enteras. Oye, era terrible. Y me decían, oye, no te hace, no te pega, decían así. Pero yo andaba bien mal. Al grado que empecé a conocer personas que consumían cocaína. Y me regalaban.
A un principio. Sí. Mira, ven, uno de los músicos del restaurante. Yeah. Mira, flaco, quiero que me acompañes. Te voy a llevar a tal lugar, vamos. Ah, pues yo era un muchacho de 18 años. Claro. 18, casi 19 años. Y empecé con la cocaína. Yeah. Al grado que ganaba dinero y no me alcanzaba ni para comprar ni para comprarme la cocaína. No me podía ir en los autobuses para mi casa porque yo no tenía carro en ese tiempo, sino que todos los días pagaba taxi para ir y venir al trabajo. Como ganaba dólares. Claro. No se me olvida que unos me cobraban 4, otros me cobraban $5 por llevarme. Ir y venir. Me estuve envolviendo tanto que los últimos años, de los 18 a los 28 años de edad, yo trabajé 10 años en el restaurante. Yeah. Y allí me envolví en el alcohol todos los fines de semana. Y luego, todos los días. Llegué yo en ese restaurante y me dieron la oportunidad de ser bartender. Big mistake, como dicen en Estados Unidos. Gran error para mí, porque yo quise aprender lo que es el bar y las bebidas. Yo creo que me aprendí como unas 500 bebidas mezcladas que son por receta. Ya. Yeah. Tal vez le exageré, pero son muchísimas las que aprendí. Y yo decía, quiero saber a qué sabe. Quiero saber a qué sabe porque tiene que tener un cierto toque, un cierto sabor. Y me hice especialista en bartender. Llegaban personas que preguntaban quién es el que está de bartender, es fulano de tal. Si estaba Abel, decía, dile que yo quiero mi bebida. Wow. Porque me hice especialista en eso. Entonces, eso también propició que me metiera en el alcoholismo. Todos los días bebía. Durante años estuve bebiendo todos los días. A veces mi día de descanso no lo bebía y era cuando me bebía 3 o 4 bebidas, cervezas. Wow. Pero todos los días bebía durante años. El asunto es que ya como a los... Yo tendría 28 años de edad en 1997. Le puedo contar eso. Yo estaba tan metido en la droga, como le dije, Gustavo, que en el mismo restaurante hubo días, consumí algo que... Qué terrible, yo no sé cómo no se secó mi cerebro. Consumí cristal, lo que le llaman el crack. El crack, el desecho. Y lo inhalé. Yeah. Estuve 5 días sin dormir un minuto. Yo sentía que me iba a morir. Miré el reloj el primer día, comencé un lunes. Un domingo llegué del estado de Sinaloa y cuando llegué alguien me dijo, mira, tengo esto. Y le dije, ¿qué es? Y lo puso ahí en una bombilla, lo fumó. Me dice, pero también se inhala. Y lo empecé a inhalar de poquito, así me lloraban los ojos de tan fuerte que es esa basura. Y me di cuenta que andaba muy acelerado. Y eso pasó el lunes y no dormí la noche del lunes. Yeah. El martes pasé todo el día. El miércoles, día y noche, jueves hasta el viernes, y yo no había dormido. Yo miré el reloj pasar, entonces ya para el fin de semana yo sentía que el corazón se iba a parar, saltaba. Literalmente yo miraba en el espejo y miraba cómo hacía mi pecho. De lo mal que andaba. La presión. Y mis amigos, mis compañeros de trabajo me decían, ¿qué tienes? Te vas a quedar arriba, se te va a secar el cerebro. Y yo los agredía, estaba molesto porque me molestaban con eso. Y aún así yo iba a hacer depósitos a los bancos de Estados Unidos con casi $10,000. Venía caminando a los bancos porque cruzábamos un bloque, una cuadra, decimos, claro, ¿no? Y llegó un punto, Gustavo, donde después de esa mala experiencia de haber consumido ese cristal, al tiempo estaba consumiendo cocaína un fin de semana. Y ya llevaba como 3-4 días que estaba mal. Y me amanecí en un lugar con unos amigos, tomando, bebiendo, mezclando whisky, cerveza y un montón de basura. Yo iba caminando con un compañero de trabajo por la mañana, a las 6 de la mañana, apenas estaba amaneciendo. Voy caminando en una calle de bajada. Yeah. Con mi amigo, según yo lo llevaba, le dije, mira, vamos a tomar un taxi, vamos a ir a tomar mi carro donde lo dejé allá fuera del restaurante y nos vamos a ir, te voy a llevar a tu casa porque tú tienes que trabajar a las 12, según yo queriéndolo ayudar a él.
Hermano, yo te puedo decir, gracias a Dios que sucedió lo que sucedió, porque yo iba camino al abismo que no tiene regreso. Pero Dios es bueno. Caminando en esa calle, de repente perdí el conocimiento y desperté tirado en la banqueta, con sangre en la boca, con uno de mis codos sangrando, y llevaba una camisa manga larga y estaba toda llena de sangre. Y dije, ¿qué pasó? ¿Quién me golpeó? Y mi compañero no estaba. Dije, ¿será que me pegó él? ¿Por qué? Y no lo vi. Y seguí caminando, continué caminando en la bajada. Y otra vez no me di cuenta cuando perdí el conocimiento y volví a despertar, ahora más sangrado y más golpeado. Se me quebraron estos dientes. Estos tres están astillados. Me lastimé esta parte de la barbilla, de la quijada, el otro codo y una de las rodillas. Mi pantalón iba roto, mis codos de aquí, la camisa iba rota. ¿Qué pasó? Llegué un momento más abajo, seguí caminando y no sabía qué es lo que me estaba pasando y volví a caer. Entonces cuando desperté había algo que me estaba presionando el pecho y no sabía ni qué era, no podía ni ver, miraba oscuro todo. Y oía que gritaba, abuela, llama a la ambulancia, abuela, llama a la ambulancia. Un niño como de unos 12, 13 años, bien bendecido, bien gordito, estaba sentado en mi pecho y no me dejó levantarme y me decía, te va a matar un carro, ya te vi que te caíste 2, 3 veces. Wow. Perdí el conocimiento de nuevo y desperté en la ambulancia que se movía así, yo viendo hacia arriba, iba acostado en la camilla y un paramédico haciéndome preguntas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Abel Martínez. ¿Dónde trabajas? En el restaurante La Roca. ¿Qué haces? Soy bartender. Y volví a perder el conocimiento y desperté en el hospital. Fui a parar por sobredosis de droga. Fui a parar por sobredosis de droga, me tuvieron ahí, no recuerdo qué tiempo, porque estaba muy mal, mi cabeza estaba muy mal por causa de la intoxicación, y me les escapé del hospital. ¿Te escapaste del hospital? Me escapé del hospital y tenía una fisura, un crack en el hueso de la rodilla, y se me tiró el líquido que va por dentro de los huesos. Sinovial. Wow. Se me tiró el líquido, se miraba mi pierna amarilla, como la camisa así se miraba. Y me escapé y me fui a la casa. Mi esposa me había andado buscando, bien preocupada. El asunto es que quedé en silla de ruedas. Perdón, no en silla de ruedas, en muletas. Caminando en muletas no sé si al mes, 2 meses, cuánto tiempo, yo regresé a trabajar. Pero caminando en muletas. Ya no podía ir a hacer los depósitos a los bancos, hacer cobranzas, no podía hacer nada, solamente cobraba los cheques, yo hacía las cuentas de los clientes y todo eso. Y un día, estando yo en el balconcito del apartamento que tenía, segundo piso, estaba orando y le digo, Dios, a ver, ¿cómo es que estabas orando? Sí. A ver, vamos a retroceder un poquitito, porque hay un momento en el cual tú estabas totalmente embriagado, borracho, con drogas. ¿Y la mamá dónde queda en todo esto? Mi mamá sufriendo, esperando que yo me convirtiera. Siempre me decía, hijo, vamos a la iglesia. Ella todos los domingos se iba a la iglesia y los días de culto entre semana, y los cultos de oración, y caminando iban. Ella y mis hermanas. ¿Iban a la iglesia? Sí, siempre me invitaban. Hijo, vamos a la iglesia. Sí, mamá, voy a ir el domingo. Y yo decía, no, ya llevo aliento alcohólico, no voy a ir. A veces iba con aliento alcohólico y me daba vergüenza. Para mí me daba pena. ¿Cuántos años tenías? 18 años. Bueno, de los 18 a los 28 estuve ya en esa condición. ¿Y seguías viviendo con la mamá? No. A los 21 años yo me casé. A ver, ¿y cómo fue eso que te casaste? ¿Cómo conociste a tu esposa? Bueno, yo conocí a mi esposa, Dios me la mandó a ser mi vecina. Oh. ¿Cómo que Dios me la mandó? Pero estabas ebrio. A ver, y te está viendo ahí la esposa y te está escuchando. No vamos a hablar de detalles, ¿verdad? Claro que sí. Sí, mire, el señor que vivía en la casa, mi vecino, vendió la casa y llegó una familia nueva y llegaron unas muchachas. Y pues el muchacho le puso el ojo a una de ellas. Ya. Le invitó a salir. Así. Sí, no crea que es tan fácil, pero... me accedió a salir conmigo y se hizo mi novia.
Nos hicimos novios, duramos 6 meses de novios y al término de 6 meses unimos nuestras vidas en 1989. ¿Se casaron en 1989? Nos casamos en 1989, llevamos 33 años de casados. Ahora, en ese momento de estar casados, hubo ya no había clic, porque finalmente tú ya estabas en droga, ya estabas en alcohol, ¿y ella sabía eso? Ella sabía. ¿Y aún así se ha arriesgado a estar contigo? Sí, porque aparentaba estar limpio, porque en mi apariencia cuando estaba bueno y sano, era elegante porque tenía que usar camisas bien elegantes, bien vestido porque era un restaurante de categoría. Mucha gente no sabía que era drogadicto, de hecho. Qué increíble. Las apariencias te pueden engañar bien fácilmente. Exacto. Ella sabía que yo bebía y todo eso, salíamos a los restaurantes a cenar y todo eso, y sabía que yo me ponía hasta las chanclas de bebido y así conducía y todas esas cosas. Ella sabía, ella no sabía de las drogas. Ella no sabía, empezamos a tener muchos problemas por causa de eso, que me llegaba yo a la casa y me decía, ¿qué? ¿Ya te la acabaste? ¿Por eso te viniste? Porque me miraba encerrado en el carro allá abajo, y yo no subía y duraba 1 hora, 2 horas porque estaba con la droga. Y teníamos unos pleitos terribles. ¿No pensaron ni en divorciarse? Sí. De hecho, ya en lo último estábamos, ya teníamos un hijo a la edad de 23 años, nació mi primer hijo, yo tenía 23. Mi esposa tenía 19, yo 21 cuando nos casamos. Yeah. A la edad de 23 años ya éramos padres, ella tenía 21 años. Mi hijo mayor tiene 32 años de edad, gracias a Dios. Y llegó un punto donde la vida era tan insoportable por causa de mi mal vivir, y vivíamos mal ella y yo, y nos íbamos a separar. Ya teníamos como un acuerdo en separarnos. Pero ¿qué sucedió? En ese tiempo, cuando estábamos en ese jaloneo de que tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío, y situaciones bien difíciles, bien graves que estábamos pasando. ¿Peleas, discusiones? Oh, sí. ¿Agresiones? Sí, no hubo, gracias a Dios, no hubo agresiones tan así como para golpear el uno al otro, no lo hubo, gracias a Dios. No, pero las palabras fuertes, las maldiciones, el decirle a ella que para qué la quería, que mejor se fuera a colgar de un árbol, que para qué la quería allí. Wow. Todas cosas terribles, hermano, que dan vergüenza. Claro. Pero se platican porque Dios es bueno, porque Dios puede transformar la vida de una persona. De la droga, del alcohol, cuando uno es presa prácticamente de Satanás. Del mal vivir. Exactamente. Así que cuando eso sucedió de la sobredosis de droga y todo eso, mi mamá me empezaron a acercarse un poco más y a decir, hijo, vamos a la iglesia, en este fin de semana va a venir un evangelista. Pero un poquito antes, mientras yo estoy en ese proceso de recuperarme de lo que pasó en mi rodilla, de mis codos, esos golpes y el atraso tan grande que fue, yo empecé a visitar la iglesia y yo creía que nunca jamás iba a volver a caminar normal porque se me quebró. ¿Por qué comenzaste a visitar la iglesia? Porque mi mamá me siguió insistiendo. Ella dice, hijo, vamos a la iglesia, vamos, Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar. Imagínese tantos años esperando ella que Dios hiciera un milagro y estamos yendo a la iglesia. Yo recuerdo que pasaba al altar a orar y me arrodillaba y parecía que me picaban con un clavo en la rodilla donde tenía el crack, donde tenía la fisura. Y yo recuerdo que pasaban personas a orar por mí y decían, pobrecito, está quebrantado. No, decía, estoy quebrado. Así decían, está quebrantado. Y yo decía, ¿qué será eso de quebrantarse? Pero yo le decía, Señor, yo sé que no merezco que me bendigas. Yo sé que te he ofendido tanto. Soy el peor de los pecadores. Es más, no merezco ni estar aquí en tu casa. Hermano, yo me sentía tan mal y tan avergonzado. ¿Tenías conocimiento de Dios? Oh, claro, porque no le digo que me leí los libros completitos que le regalaron a mi mamá. Yo me empecé a aprender Biblia de memoria desde niño. Me aprendí historias que hasta ahorita. Y uno comienza a decir, ¿y con qué moral, después de haber vivido de la manera, puedo ir a la iglesia y hablar con Dios? Exacto. ¿Cómo? ¿Qué piensas en ese momento cuando
caíste hasta lo más profundo Ujú. de las drogas y de las Exacto. cosas que no se pueden mencionar, que caíste allí. Ya. Llegaban a mi mente, eres el más hipócrita de todos los hombres. ¿Cómo te atreves a venir a buscar la santidad de Dios cuando tú estás haciendo? Y todavía me hacía ver, tú estás haciendo lo que estás haciendo. Wow. Imagínese, Gustavo, pero qué bueno que Dios es grande en misericordia. Ya. ¿Qué pasó? Le voy a decir, ya el tiempo se nos va a acabar. Sí, Estamos tengo todavía. 10 minutos. Tenemos 10 monitos. Ujú. Bueno, en breve, una de mis hermanas, Dios te bendiga, María Córdoba. Una de mis hermanas viviendo en México se casó con un muchacho de Estados Unidos Ya. que no tenía documentos él. Ujú. Se casaron en México y se fueron de luna de miel a México. Cuando quisieron regresar, No podían. no pudieron y se quedaron a vivir en mi casa. Ya. Gracias a Dios. Mire cómo Dios tiene un plan perfecto para salvarte. ¿Y? Se quedaron a vivir en la casa y cuando yo llegaba todo maltratado y todo eso, llegaba a la casa, miraba que estaban en la mesa, a la mesa mi hermana y mi esposa con la Biblia abierta teniendo un estudio bíblico. Ya. Todos los días tenían estudio bíblico. Llegó un momento cuando yo estoy así que ¿qué hago? ¿Cómo me recupero? Mi mamá dice, mi hijo va a venir un evangelista este fin de semana, quiero que vayas a la iglesia, Dios va a hacer un milagro. Y resulta que mi esposa en esa semana me dijo, yo me quiero bautizar, cuando ella no quería nada con el evangelio. Ujú. Ella no quería nada, se enojaba cuando la invitaban a la iglesia. Imagínese. Ella no quería ir a la iglesia evangélica porque era como detestable. Ya. Y me dice, me quiero bautizar. Yo dije, wow. Entonces yo también me tengo que bautizar. Pero ya para eso yo había parado de alcohol, droga y todo eso. Ya había parado unos meses atrás y estaba con la ansiedad de dejar por muchos años. Había estado Claro. inmerso. Entonces yo recuerdo que le dije, vamos a hablar con el pastor. Yo dije, él va a decir un gloria a Dios, aleluya, y nos va a abrazar. El hijo de la hermana Juanita, por fin ese diablo se va a convertir. Eso fue un día miércoles, el jueves fuimos a hablar con el pastor y dijo, pues qué bueno, me da mucho gusto. Dios bendiga al hermano Eleazar Reyes Rodríguez. Me dio un papel y dijo, lean esto, dice, si ustedes están de acuerdo. Y decía ahí algunas cosas, si usted se convierte al Señor, usted ya no puede beber bebidas alcohólicas, ya no puede hacer esto y esto otro. Tratará de vivir una vida en santidad, buscando conocer más de Dios, leer la Biblia, orar y ayunar constantemente. No hay una regla, pero tiene que hacerlo como un estilo de vida. Si alguien le pide que le traiga una botella de licor ya que va de camino a ese lugar, usted no puede hacer esas cosas, ni vender ni consumir ya. Wow. Claro, estamos de acuerdo. El fin de semana comenzó la campaña y el domingo 9 de noviembre de 1997 nos bautizamos. Pero el día viernes llega uno de mis hermanos que ahorita ya lleva varios años de pastor. El viernes llega así con su pelo, me dice él, nos parecíamos al chupacabras, dice. Con su pelo así bien esponjado, dice, yo también me quiero bautizar. También estaba en la misma condición que yo. Y los tres nos bautizamos, mi esposa, mi hermano Elías Martínez, nos bautizamos y yo. Nos bautizamos el domingo 9 de noviembre de 1997. Le puedo decir que de ahí para adelante empezó mi vida. Ahora, quiero pensar, se ha bautizado. ¿En qué momento usted ha recibido a Cristo en su corazón? En el momento en que hicieron llamamiento en la iglesia, Ya. yo le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname, yo necesito hacer algo. Necesito que tú me ayudes. Y eso es precisamente lo que yo le quise comentar hace un rato. Estaba en el balcón y le digo, Señor, si tú quieres que yo deje esta vida que estoy llevando, Ya. háblame. Dime cuándo debo dejar el restaurante, porque yo estaba unido al restaurante como si fuéramos una sola persona. De ahí salía mi sustento, de ahí pagaba gasolina y todo lo de mi casa y todo. Yo decía, si yo dejo de ser bartender, me voy a morir de hambre. Imagínese. Si yo me voy a la iglesia, no voy a seguir siendo bartender. Le dije, pero si el día que tú me digas, Señor, este día, pero yo necesito que tú me digas. Yo hice la oración en esa semana. Yo hice la oración el martes, mi día de descanso.
El miércoles que estoy yo en el trabajo, al siguiente día, estamos haciendo el corte de caja, contando el dinero. Tantos billetes de a 100, está la muchacha conmigo, que vamos a ponerlo en la caja fuerte, estamos contando el dinero. Y de repente, oigo una voz que me dice, ya. Yo dije, creí que me estaba imaginando. ¿Audible? Audible. Ya. Pero la escuché dentro de mí. Ujú. Es difícil de explicar. Si me piden explicación, no la hay. Ya. Y yo pregunté audiblemente, ¿ya? Me dijo 2 palabras. Sí, ya. Y me empecé a reír. ¿Sí? Empecé a reír como un loco. Y esta muchacha, se llama Araceli, dijo, Abel, estás loco. Estoy loco de remate. Y no le di explicaciones, contamos el dinero, fuimos a la caja fuerte, teníamos que firmar un papel, la cerrábamos en la oficina y me regresé. Veo al jefe inmediato que viene cruzando ahí el comedor. Dije, voy a ir a hablar con él. Dios me acaba de decir que ya, eso es señal, porque yo le dije, Señor, si tú me dices que ya deje, que cuando deje ese lugar, es señal de que tú me vas a acompañar todos los días de mi vida y no me vas a dejar en donde quiera que yo vaya. ¿Sí? Y fui y le dije a esta persona, mira, le dije, ayer hice una oración, le pedí al Señor que me indicara cuándo debo dejar el restaurante y me acaba de decir que ya. Soltó la risa y me dijo, estás bien lurias, me dijo, estás loco. Di lo que quieras, pero este es mi último día en el restaurante. Ese fue mi último día, firmé la renuncia, nunca más volví a ese lugar y aquí me ve ahora. Ahí es donde Dios ha entrado en tu corazón. Sí. Ahí es donde has tenido un encuentro personal con Cristo. Correcto. Y luego Dios ha cambiado tu vida, te has bautizado. Paulatinamente. Poco a poco ha sido todo un proceso. ¿Has entrado en un centro de rehabilitación a causa de la adicción que tenías? No. ¿Cómo pasó eso? No, Dios hizo un milagro transformando y limpiando la mente, el corazón. De hecho, yo fumé por más de 15 años y fumé mucho. Era mi peor adicción que yo tenía. Pero gracias a Dios que Dios me sanó de todo eso. Dios me dio la sanidad de todas las adicciones. Una vez que hice el pacto con Él, le dije, Señor, si tú me dices cuándo debo dejar este lugar, yo voy a dar por asentado que tú me vas a acompañar todos los días. Yo estoy convencido, Gustavo, que cuando Dios me da la oportunidad de hablar su palabra, yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él está dirigiendo de una u otra forma y Él puede transformar las vidas. Entonces tengo esa convicción bien arraigada. Eres un milagro de Dios. Amén. Abel. Dios ha cambiado, ha transformado tu vida. Tengo 2 minutos. En 2 minutos, ¿qué le vas a decir a aquella mamá que ha perdido la esperanza porque sus hijos están metidos en droga, están metidos en alcohol, lloran, sufren porque ellos no vienen en las noches? Hay noches enteras que tienen miedo de ir y recoger los muertos. Te están escuchando estas mamás y estos papás. Así es. Mi consejo es, hay que seguir esperando. Hay todavía esperanza. Dios puede transformar el corazón. Como decíamos ayer, la misericordia de Dios es tan grande que un día Él puede transformar eso que parece imposible para ti. Mamá, no dejes de orar. No dejes de orar, no dejes de confiar y esperar cosas buenas de parte de Dios. Aunque veas que la persona se está yendo al precipicio, se está yendo de una manera increíblemente mal, Dios puede hacer un milagro. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con personas a las que yo les he hablado la palabra de Dios, que Dios me ha dado esa bendición. Mamá, no dejes de orar por tus hijos, no dejes de interceder. Ay, pero yo no soy una mujer de oración. Solamente preséntalos delante de Dios. Es más, te voy a decir esto, no se necesita estar arrodillado para orar. Vas conduciendo en tu vehículo y te acuerdas de tu hijo que se fue, que está por allá lejos. Señor, te encargo a mi hijo, toca su corazón, toca su vida de tal manera que él pueda ser transformado para la gloria de tu nombre. 1 minuto tengo, Abel. Así es. ¿Por qué no haces una oración? Aquellas personas que quieren recibir a Cristo en su corazón, aquellos jóvenes, hombres, mujeres que han perdido el norte y que Dios quiere entrar en sus vidas. Dirígeles, por favor. Amén, claro que sí.
Si estás allí escuchando en este momento y tú no has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, yo te suplico que por favor hagas esta oración de todo corazón, le pidas a Jesús que venga a morar en tu corazón, porque dice la Biblia, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Haz esta oración conmigo. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te suplico que perdones mis pecados. Señor Jesucristo, yo te invito a vivir en mi corazón. Te abro las puertas y te ruego que hagas morada en mi corazón de tal manera que tú seas mi Salvador, pero que también seas mi Señor. Señor, una vez estando en mi corazón, yo te ruego que guíes mi vida para que yo te sea fiel todos los días de mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo hago esta oración. Amén. Amén. Abel, muchísimas gracias por haber accedido a la invitación y estar compartiendo con los oyentes de Calidad de Vida. Gracias, Gustavo. Ha sido un gran gusto y un placer. Amables oyentes, Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. ¿Quiere comunicarse con nosotros? Escríbanos a www.calidaddevidahoy.org. Que el Señor los bendiga grandemente.